Excelente. Estamos grabando. Que todos sean bienvenidos. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana, un buen inicio a esta nueva semana y que sean bienvenidos de nuevo a nuestro curso La Palabra Crece Discípulo. Estamos hablando acerca de cómo vivir como discípulos de Jesús, pues sabemos que somos discípulos por su gracia, por su misericordia, por nuestra cuenta. No somos dignos de nada, no merecemos ser parte del equipo de Jesús, pero en su gracia, Él nos ha llamado para ser sus discípulos y ahora estamos hablando de cómo vivir. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivir como discípulos? Y estamos en la lección 7. Y hoy, el tema para hoy es orar por y con otros. Los discípulos de Jesús van a estar orando por otras personas y también van a orar con otras personas. Y este es el hábito de que vamos a hablar hoy en nuestra clase en vivo. A ver que algunos compañeros más han ingresado, que sean bienvenidos. Ya que estamos hablando de la oración hoy, pues nos toca iniciar y abrir nuestra clase con una oración. Entonces, oremos. Señor, tenemos tantas bendiciones de tu mano y una de estas bendiciones es la oración, en que podemos hablar directamente contigo por medio de Jesús, nuestro mediador. Te damos gracias que tenemos ese privilegio de acercarnos a tu trono de gracia y que podemos con confianza preguntarte y pedirte cualquier cosa en el nombre de Jesús. Ayúdanos mientras vamos estudiando esa doctrina, ese privilegio que tenemos, la oración, para ver qué es la oración y para también recordar que no es la oración y sobre todo ayúdanos a poner en práctica la oración como un hábito de un discípulo tuyo. Oramos en el nombre de Jesús al abrir nuestra clase. Amén. Muy bien, entonces para iniciar hoy, vamos a revisar un poco el contenido del video, lo que el pastor Michael Hartman nos está diciendo. Según el video y lo que usted sabe de la Biblia sobre la oración, ¿cuáles son los beneficios y también las bendiciones de orar por otras personas y también de orar con otras personas? ¿Cuáles son los beneficios y las bendiciones de orar por y con los demás? ¿Quién quiere aportar para ayudarnos a empezar nuestra clase? Muy buenos días, Miriam. Veo su comentario en el chat. No hay problema. Está muy bien simplemente escuchar, ya que está en el trabajo. Gracias por estar aquí. Y vamos a estar pendiente del chat si desea aportar ahí. ¿Cuáles son las bendiciones y Eh, los beneficios? Sí, señor José Manuel, adelante. bueno, una de las bendiciones es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Vemos al apóstol Pedro cuando iban llegando al templo, aquel hombre que estaba ya impedido por esa enfermedad, ellos inmediatamente le dijeron, no ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Esa es una de las bendiciones que lo que siempre nosotros vamos a tener para dar es esa bondad que viene de Dios sobre nosotros, de poder sanar enfermedades y ayudar a la gente, no a través del dinero, sino a través del poder de nuestro Dios. Gracias, José Manuel. Una muy buena observación, que a veces hoy en día va a haber muchas personas a nuestro alrededor que necesitan ayuda y a veces no tenemos plata para poder ayudar. A veces no podemos, no tenemos un espacio adicional en nuestra casa para recibir a alguien. O a veces no, ni siquiera tenemos comida para regalar a alguien. Nosotros, pues, parece que no tenemos ese don de poder sanar milagrosamente a otras personas. No digo que sea
imposible, pero parece que fue un poder especial para los discípulos en la primera etapa de la iglesia cristiana y que pues no es algo que podemos hacer hoy en día. Puede ser, no hay nada imposible para Dios. Entonces no puedo sanar milagrosamente a alguien. A veces no tengo la plata que quiero para poder ayudar a alguien, eh, pero una cosa que sí podemos hacer es orar por tal persona. Muy bien, y damos la palabra a Pedro Rodríguez. Adelante. Buenos días, hermanos, bendiciones para todos. Hermano, la oración, lo que nos quiere enseñar el Señor aquí, que es el instrumento que nosotros tenemos para comunicarnos con Él. Sin la oración no podemos tener una comunicación en plenitud con el Señor. Y esta oración, Dios siempre quiere que nosotros estemos en la intimidad para no ser interrumpidos cuando empezamos a hablar con el Señor. Pedimos a través de la oración, buscamos a través de la oración y conversamos con Dios es a través de la oración. Entonces yo creo en lo que dice la palabra, que la oración es el camino correcto para la comunicación con nuestro Señor. Amén. Muy bien, tenemos este privilegio de comunicarnos directamente con Dios. Nosotros podemos hablar con el Creador de los cielos y de la tierra. Nosotros podemos hablar con nuestro Redentor que entregó su vida en rescate para nosotros. Sí, qué privilegio. Y si nosotros tenemos ese privilegio, ¿por qué no compartirlo con otras personas? Muy bien. ¿Y alguien más desea aportar pensando en los beneficios y las bendiciones de orar por y con los demás? Muy buenos días, Pastor Mateo. Buenos días. Nos saluda Jorge Díaz, ¿cierto? Sí, señor. Adelante, Jorge, si desea aportar. Gracias, muy amable, señor. Muy bien. Entonces, algunas cosas que yo noté pensando en esta pregunta, Dios promete escuchar la oración. Entonces, si Él ha prometido escucharnos, pues debemos orar, ¿cierto? Y también Dios promete en su palabra que la oración es efectiva. Entonces, tenemos una herramienta que es efectiva. Entonces, vamos a querer usar esta herramienta. También, como discípulos que quieren hacer discípulos de otros, oramos para que Dios obre en ellos a través de la palabra. Entonces, queremos ver aún más discípulos en este mundo. Queremos que el equipo de Jesús sea más grande. Esto es algo que podemos incluir en nuestras oraciones. Señor, que obre en mi amigo. Señor, que obres en mi familia, como has prometido, para que ellos también lleguen a conocer la verdad. Y orando por y con otros también puede abrir puertas para compartir el Evangelio. Si nosotros simplemente pedimos la oportunidad para orar con otra persona, ahí tal vez podamos crear confianza para entonces compartir el Evangelio. O también podemos incluir el Evangelio, podemos incluir buenas noticias en nuestras oraciones para que el Espíritu Santo tenga chance de obrar en el corazón de otras personas. Entonces, en nuestra oración podemos, por ejemplo, decir que, Señor, tú eres nuestra roca y redentor y tú has vivido una vida perfecta en nuestro lugar y has entregado tu vida en rescate por nosotros. Y ahora te pedimos que estés aquí al lado de tal persona en su dificultad. Entonces podemos aprovechar la oración como una oportunidad para expresar el Evangelio. Sí, escuchamos a Ana Sierra. Veo su mano levantada. Adelante, Ana. Ana Sierra. Buenos días, bendiciones, pastor. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, orar es más que una conversación que tengamos con cualquier persona. Es hablar con Dios, es un acto de fe.
Y bien sabemos nosotros que Dios es amor y ese instrumento de la oración Él lo usa para que nosotros podamos tener una conversación con Él, tener paz. Eh, Eso nos ayuda a entender mejor el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios siempre nos escucha sin importar por qué estemos pasando o lo que hayamos hecho. Él siempre tiene sus brazos abiertos para abrazarnos. Él nos guía a través de la oración. Eh, Cuando nosotros oramos siempre encontramos paz. Y si oramos por otro, aún encontraríamos mejor paz, más orientación, porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos esos instrumentos como es la oración para comunicarnos con Él, que nosotros a través de nuestra oración hagamos que otros entiendan que Dios es maravilloso y que a través de la oración nosotros podemos encontrar milagros. Y siempre tenemos que invitar al Espíritu Santo para que nos guíe y nos guíe y nos lleve a toda verdad. La oración es maravillosa. Es lo mejor que Dios nos ha dejado, tener esa conversación a diario con Él. Y así crecemos más espiritualmente. Ese es mi concepto, pastor. Muy bien, muchas gracias, Ana. Y sí, la oración es algo maravilloso. Y a veces, pues, por lo menos, yo confieso que a veces yo puedo olvidarme del poder de la oración y de las bendiciones y los beneficios de la oración. Puede ser fácil pensar en, ok, necesito estar leyendo la Biblia, debo estar alabando a Dios, voy a ir a la iglesia, sí, vamos a cantar, vamos a leer, vamos a escuchar la prédica, y puede ser muy fácil olvidarnos de la oración, ¿cierto? Y durante el transcurso del día, con todo lo que haceres y todas las cosas que estamos haciendo, puedo también olvidarme de tomarme el tiempo para la oración. Muchas gracias por toda esta participación. Vamos a utilizar muchas otras preguntas durante la clase hoy, entonces va a haber muchas otras oportunidades para aportar y participar. Antes de entrarnos más en ese tema de hoy, de orar por y con otros, vamos a revisar qué es y qué no es la oración, para que tengamos esta conversación sobre la base de las escrituras. Entonces vamos a hacer un resumen, un repaso rápido de qué es y de qué no es la oración. Y para muchos de ustedes, esta será un repaso, ¿cierto? Este resumen puede ser como un repaso de lo que ya saben ustedes, especialmente si ustedes han tomado otros cursos en vivo con Academia Cristo. Por ejemplo, tenemos un curso entero sobre la oración. Pero ya que vamos a estar hablando sobre este hábito de orar por y con otros, es importante que tomemos en cuenta qué es la oración y no es la oración con base en la escritura, sabiendo que esta doctrina, este tema de la oración es algo que van a estudiar aún más en la profundidad en otros cursos de Academia Cristo, especialmente en un curso que se llama Los Sacramentos y la Oración, porque en este curso van a estudiar qué es un sacramento, qué no es un sacramento, cuáles son los sacramentos, qué es la oración, qué dice la Biblia sobre la oración. Pero ahora vamos a hacer un repaso rápido. Entonces, para iniciar, la oración no es una forma de atar la voluntad de Dios. Siempre necesitamos orar diciendo que se haga tu voluntad, Dios. Nosotros no podemos manipular a Dios. No podemos negociar con Dios para poder cambiar su voluntad por medio de la oración. Está bien rogarle a Dios ciertas cosas. Está bien pedirle las cosas que necesitamos, pero sin un intento de
de manipular a Él. Pues no podemos, porque Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 nos dicen, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Entonces, cuando nosotros estamos orando, necesitamos tomar en cuenta que Dios es muchísimo más sabio que nosotros. Entonces, nosotros podemos ver la situación y ver nuestras circunstancias y presentar nuestras oraciones. Debemos hacerlo. De hecho, Dios nos manda a hacerlo, pero necesitamos orar sabiendo que pues hay cosas, hay detalles que nosotros no sabemos, de que nosotros no sabemos, que Dios sí. Entonces, que siempre roguemos que se haga tu voluntad, confiando que la voluntad de Dios es buena. Otra cosa, la oración no es un medio de gracia. Hablamos hace unas clases acerca de los medios de gracia, los medios, los canales, los instrumentos que Dios usa para obrar la fe en nuestros corazones. Y para nosotros, los medios de gracia son el Evangelio en el bautismo, el Evangelio en la Santa Cena, el Evangelio en la palabra de Dios. Entonces, Dios usa sus buenas nuevas acerca de Jesús para plantar y fortalecer la fe. Y la oración, aunque es una muy buena herramienta, es algo mandado por Dios, algo efectivo. La oración no es para nosotros un medio de gracia. ¿Por qué? Porque Romanos 10:17 dice, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos hablar a Dios y comunicarnos con Dios, expresando nuestros deseos y necesidades y alabanza y gratitud a Dios por medio de la oración, pero Él nos habla por medio de la palabra de Dios. Dáselo a papá. Eso, pues, a veces pensar en unas flechas me ayuda a entender este concepto. Entonces, en el curso Los Sacramentos y la Oración, y en el curso Identificación Espiritual, en otros cursos van a estudiar más este concepto de un medio de gracia. Pero al examinar qué dice la Biblia sobre el bautismo, vemos que el bautismo es algo que Dios hace para nosotros. Él llega a nosotros, Él nos lava de nuestro pecado, Él nos envía su Espíritu Santo, Él nos adopta como sus hijos. Entonces el bautismo es algo que Dios está haciendo para nosotros. Es igual con la palabra de Dios. Por medio de la Biblia, Dios nos habla. Entonces Dios se revela a sí mismo por medio de la palabra. Entonces Dios llega a nosotros hoy en día. Él viene a nosotros por medio de las Escrituras. Y también la Santa Cena es algo que Dios está haciendo para nosotros. Como, por ejemplo, Jesús dijo a sus discípulos, toman y comen, toma y come. Este es mi cuerpo, dado por ti. Este es mi sangre, derramada por ti. Entonces, en la Santa Cena, Jesús nos está ofreciendo su cuerpo, su sangre, pues esta comida muy, muy especial para el perdón de los pecados, para la vida eterna. Pero la oración es diferente. La oración es algo que nosotros estamos haciendo, es algo que nosotros estamos mandando a Él. Entonces, si estamos pensando en Dios en el cielo y nosotros estamos aquí en este mundo, por medio del bautismo y la palabra y la Santa Cena, nuestro Dios llega para estar donde estamos. Pero
En la oración, nosotros estamos ofreciendo algo que va a subir al cielo. Nosotros estamos acercándonos al trono de Dios para presentar nuestras necesidades y acciones de gracia, pues nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos, nuestras solicitudes. Entonces, la dirección del bautismo y la palabra y la Santa Cena es del cielo para abajo. Pero la dirección de la oración es de aquí abajo, en este mundo, para arriba. Entonces, la oración no es un medio de gracia. Y una cosa más, y vamos a parar para preguntas. La oración también no es una forma en que Dios nos habla. De hecho, no hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios nos va a hablar por medio de la oración. Pero sí hay pasajes que dicen que Dios nos va a hablar por medio de las escrituras. Entonces, la primera parte de la palabra de Dios que tenemos aquí, este primer, pues estos versículos son de Hebreos 1 y 2, que dice que Dios en muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, en el Antiguo Testamento, sí, Dios habló a los profetas directamente, por medio de una revelación especial, por medio de un sueño, pero hoy en día nos habla por medio de su Hijo. Y tenemos las palabras del Hijo de Dios en las Escrituras. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31 nos dice aquí estos versículos: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, Juan, el discípulo, el apóstol, quien escribió el Evangelio de Juan bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que tenemos estas cosas escritas aquí en este libro para que podamos tener fe en Jesús. Entonces, es cierto que por mucho tiempo en el pasado, que Dios habló directamente con los profetas, con otros, pero hoy en día sabemos cómo escuchar la voz de Dios. No necesitamos esperar como una revelación directa. No necesitamos tratar de levantarnos suficiente temprano o buscar un lugar en la naturaleza sin distracciones para posiblemente recibir un mensaje de Dios. Dios promete darnos todo lo que necesitamos por medio de su palabra. Entonces Dios nos habla hoy por medio de las escrituras. Y ahí en la Biblia podemos escuchar la voz de Dios. Entonces, estas son algunas cosas que la oración no es. Y enseguida vamos a revisar qué es la oración, que es un privilegio, que sí es comunicación, que sí es eficaz, que sí es una expresión de la unidad con otros creyentes, pero quiero parar aquí. Preguntas, dudas, comentarios en cuanto a qué es la oración y qué no es la oración. Pastor, Sí, José David, adelante. Sí. sí, realmente la oración es muy importante en agradecimiento, pero con fe a nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos decir gracias, Dios mío, hablar directamente con Él por este nuevo día, por la salud que tengo y cosas de esa índole que salga del corazón, de agradecimiento. Pero no hacer como otros que lo hacen largo la oración de 1 hora, ¿no? Y lo hacen como los fariseos, qué sé yo, para que vean que está orando.
Sobre todo he visto en algunas iglesias que yo no asisto, pero he visto que es muy largo, corto como Él nos enseñó a orar. Tan sencillo y práctico, porque hay otras oraciones que le meten de todo y repetitivo, como los narcotraficantes, diremos así, que oran, Señor mío, que no me revise mi maleta, que no me lo deje, te lo pido por favor, y si pasa, le voy a dar un poco a los pobres de mis ganancias. No ese tipo de oraciones, pastor, sino de salud, sino de amor, de ternura, de cariño y de familiar, que todo vaya en paz y en tranquilidad. Gracias, pastor. Muchas gracias. Sí, alguno, pues, mencionó algunas cosas algunas muy buenas cosas que tomar en cuenta con respecto a la oración. Puede haber, pues hay oraciones muy buenas que son bastante cortas. El publicano, el recaudador de impuestos en el templo de Lucas, creo, 18. Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Esta es una muy buena oración. También en Marcos, y perdón, no me acuerdo en este momento del capítulo, Marcos, me toca revisar cuál es el capítulo, pero hay este padre de un niño endemoniado y él está pidiendo ayuda de Jesús y él ofrece esta oración. Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Esta es una muy buena oración. Tenemos el ejemplo del Padre Nuestro, que es un poco más largo, pero con muy buenas peticiones, muy buenas categorías. Vemos algunos ejemplos de oraciones un poco más largo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay unas oraciones de los profetas cuando ellos pues estaban Pastor, sirviendo como intermediadores. Entonces, un momentito, sí. Entonces vemos ejemplos de oraciones muy largas y ejemplos de oraciones muy, muy cortas, pero sí, como nuestro compañero José David nos dijo, la oración debe ser comunicación de Dios y no algo que estamos haciendo para llamar la atención de otras personas, para tratar de demostrar nuestra obediencia, ¿cierto? No debemos actarnos en la oración, como algunos de los fariseos hicieron. Te doy gracias, Dios, que no soy como otras personas y siempre llevo mi diezmo y eso no debemos hacer en la oración. Sí, damos la palabra a Norma Montoya. Adelante. no, solo ayudarle con el versículo de Marcos 9:24, donde dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Perfecto. Marcos 9:24 dijo. Sí, Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, para mí, este es un buen ejemplo de una oración breve. Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Muchas gracias por ayudarnos con la referencia. Muy bien, vamos a ver ahora algunas cosas que la oración sí es. La oración es un maravilloso privilegio que nos fue dado por la fe en Cristo Jesús. Y Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo, pues en Cristo, en Él, tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Entonces nosotros podemos acercarnos directamente a Dios sin miedo, sin temor, sin vergüenza, sin pena, a pesar de nuestro pecado, porque en Cristo tenemos acceso a Dios y podemos aprovechar de este acceso en la oración. También la oración sí es comunicación con Dios y Dios promete escuchar nuestra oración. El Salmo 66 dice, pero lo cierto es que Dios me escuchó y atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración ni me escatimó su misericordia. Entonces vemos aquí un ejemplo de el salmista diciendo que pues yo ofrecí una oración y Dios me escuchó y Él respondió a mí. Y sabemos que es igual con nuestra oración hoy en día. Y la oración es algo poderosa. Tenemos de Santiago 5:16.
confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Y todos ustedes son justos. Ustedes son personas justas por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ustedes no tienen que leer este versículo y preguntarse, ay, qué pena, soy justo, y Dios sí va a escuchar mi oración. No, por medio de la fe en Cristo Jesús, ya son justificados y por lo tanto sus oraciones son poderosas y efectivas. Y también la oración es una expresión de unidad de un cuerpo de creyentes. De Hechos capítulo 2, versículo 42, pues dice acerca de los creyentes en los tiempos poco después de que Jesús ascendió al cielo y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, al orar juntos con otras personas, estamos viendo como una unidad de la fe, que la oración y el partimiento de pan es algo que tiene que ver con la comunión de los creyentes, la comunión de los santos, es decir. Entonces, en resumen, la oración es algo poderosa, algo que podemos hacer con otros creyentes, es comunicación que podemos tener con Dios, un privilegio maravilloso. Y la escritura, pues, ofrece la oración como una parte integral, importante de la vida de un discípulo. Entonces, ahora vamos a ver algunos versículos que nos hablan de la oración y hablar acerca de su significado para con nosotros, para nosotros como discípulos. Entonces, cuando Pablo escribió a los discípulos, a los creyentes, en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, él dijo, oren sin cesar. ¿Qué nos dice este pasaje? Y para nosotros como discípulos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué significa oren sin cesar? ¿Qué significa eso para un discípulo de Jesús? Sí, Ana Sierra, adelante. Ana Sierra, adelante. Eso significa que en todo momento tenemos que hablar con Dios, en todo momento, en todo tiempo. La Todo oración. momento, todo tiempo. Muy bien. Y veo la mano de Luis. Adelante, Luis. Buenos días, pastor y hermanos. No, yo tenía, pastor, una pregunta que no me dio la oportunidad en la otra, que usted decía que, o sea, que Dios se revela, hoy no se revela por medio de otras cosas, sino solo por la palabra. Mi pregunta sería, ¿usted qué opina de muchas personas que hay que dice que Dios se revela o le contesta por medio de las oraciones o ven visiones cuando están orando? Sí, buena pregunta. Y porque hay muchas personas que dicen que Dios me dijo tal cosa. Y pues Dios es Dios. Él es el Todopoderoso. Él puede hacer lo que quiera. Entonces, si Dios quiere comunicarse directamente con una persona, pues por supuesto, Él puede hacerlo. Pero algunas cosas que tomar en cuenta. No tenemos una promesa para la iglesia actual que Dios nos va a hablar directamente. Entonces, sí, Dios habló directamente con los profetas, con los apóstoles en el Antiguo Testamento, pero esto fue antes de tener como toda la Biblia escrita. Nosotros hoy en día sí tenemos toda la palabra de Dios bien accesible, ¿cierto? En el celular, en un app, en una Biblia, en el Internet. Y el autor a los Hebreos dijo que pues Dios nos habla por medio del Hijo y sabemos que el Hijo es la palabra hecho carne.
Entonces, ahora que estamos viendo aquí a Juan, y Juan dijo que pues la palabra mismo bajó y se hizo carne, y ahora tenemos las palabras de Jesús, el Hijo de Dios, en los evangelios, en la Biblia. Y Juan escribió, pues estas cosas pues se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Entonces, nosotros tenemos todo lo necesario, todo lo suficiente en la palabra de Dios. ¿Puede Dios hacer una revelación directa? Sí, él puede hacerlo. Pero si alguien nos dice que recibió una revelación directa de Dios, lo que debemos hacer es evaluar lo que esta persona está diciendo con lo que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, si alguien dice, pues Dios me dijo que debería divorciarme de mi marido, pues ahora, si no es por la infidelidad, o el abuso físico, ahora estamos viendo una contradicción entre esta revelación que recibió esa persona y lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que pues el divorcio no es permitido a menos que sea por infidelidad o abuso físico para proteger la vida de otra persona. Entonces, a veces eso pasa cuando alguien tiene una revelación directa. Por ejemplo, seguro ustedes han escuchado de estos casos, y estos casos pueden sonar como una locura, pero el pastor dijo que recibió una revelación directa que él necesitara como una camioneta nueva para poder viajar a llegar a más personas. Sí, tengo un amigo en Colombia y él antes pertenecía a una iglesia en que el pastor dijo eso, que el pastor dijo que pues Dios me dijo que yo necesito una nueva camioneta para hacer aún más evangelismo, pero eso va en contra de las escrituras. Entonces, si alguien recibe una revelación directa, nos toca evaluar esta revelación que recibió la persona con lo que la escritura dice, para probar si es verdad o no, para ver si hay una contradicción. No sé si he contestado su pregunta, señor Luis. Es que sí, pastor, ejemplo por decir, yo tuve algo que, bueno, o sea, yo tengo así que algo por decir en diciembre, lo voy a cortar, le voy a hacer la historia rapidita. En diciembre del año pasado, a mis sobrinos le regalaron, se robaron el carro casi nuevo. Entonces, bueno, ellos son católicos y todo, pero mi sobrino usa como medio de trabajo. Y yo lo que hice fue un día vine a la presencia del Señor, lloré y todo en oración, que le devolviera el carro, no por ellos, sino por mí, porque yo estoy orando por ellos y todo. Y en medio de la oración yo vi que el carro estaba parqueado otra vez en el parqueo. Y ese día yo me fui y no les dije nada a ellos y terminé mi oración dando gracias a Dios y todo. Y en esa noche justo yo tenía que predicar y me fui y entonces a los hermanos de ahí en la iglesia le dije que no tenía mucho ánimo de haber venido a predicar, pero porque me pasó algo, pero no les conté qué le pasó. Pero yo le dije con todo, Dios me dijo que esto se va a solucionar y ya está en las manos de Dios. Y mire, cuando terminamos la prédica, como eso fue como a las 7 de la noche, y como a las 10 estábamos merendando, como decimos aquí en el Ecuador. Y justo cuando estábamos en medio de la merienda, nos llaman a decir que el carro ya lo devolvieron, que encontraron al carro. Entonces, y entonces eso para mí, eso es algo cierto, porque Dios me reveló en medio de la oración. Eso es lo que me pasó a mí. No, muchas gracias, Luis. Gracias Y es importante recordar que cuando estamos orando,
que sí, sería buenísimo si Dios va a contestar nuestras oraciones exactamente como lo estamos pidiendo. Pero a veces no. Por ejemplo, podemos tener un buen amigo quien está sufriendo de cáncer. Podemos estar orando todos los días por una recuperación, por un milagro, por sanación. Y a veces Dios va a decidir que no, se va a acabar el tiempo de gracia de esta persona, lo voy a recibir en el cielo y Dios también promete usar esta situación para el bien de los creyentes. Entonces, sí, a veces va a contestar nuestras oraciones según nuestro deseo y a veces Dios va a decidir, voy a responder de diferente forma. Tengo algo mejor en mente para usted o para esta persona. Y en cuanto a recibir una revelación directa, nos toca, pues hay que recordar dos cosas, que no hay una promesa de recibir una revelación directa y también hay que evaluar la revelación con lo que las escrituras dicen. Una advertencia en cuanto a revelaciones directas. A veces las iglesias pueden abusar de los creyentes diciendo que, si usted no ha recibido un mensaje de Dios, no es un creyente verdadero o lo suficiente sincero, lo suficiente obediente. Entonces, a veces las iglesias pueden tratar de echar dudas a las personas. Dios no me ha hablado. ¿Soy un creyente? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Pertenezco a la familia de Dios? Y así nos toca recordar que no hay una promesa de recibir comunicación directa de Dios, pero sí tenemos la promesa que Dios nos va a hablar por medio de la Biblia. Entonces, eso es otra cosa que tomar en cuenta. Sí, entonces, sí, por ejemplo, yo nunca he recibido un mensaje directamente de Dios, pero sí he recibido su palabra y tengo comunicación de Él aquí en las páginas de las Escrituras. Entonces vamos a volver por temas de tiempo a este tema de orar sin cesar, porque oren los creyentes sin cesar. Y eso significa que la oración es un hábito de un discípulo. Es su práctica continua. Sabemos por el contexto de las Escrituras que este pasaje no significa literalmente que el cristiano tendrá las manos cruzadas y los ojos cerrados para orar las 24 horas del día. Si eso no es lo que significa, ¿qué nos dice? Pues significa que la oración es un hábito del discípulo, es una práctica continua, algo que los cristianos siempre van a estar haciendo, algo que los discípulos siempre van a estar haciendo. Y que pues la vida de un discípulo y la oración son dos cosas que van juntos. Vamos a pensar en la vida de oración de Pablo, porque en las cartas de Pablo, en las epístolas, en las cartas del Nuevo Testamento, por ejemplo, las cartas a los romanos, a los efesios, a los corintios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, vemos ahí las oraciones de Pablo y podemos aprender de él cómo orar como discípulos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, voy a plantar una pregunta aquí. Después vamos a escuchar acerca de las oraciones de Pablo, usando como base las cartas de él. Y después vamos a volver a esta misma pregunta. ¿Qué podemos aprender de nuestra propia vida como discípulos de la forma en que Pablo oró? Entonces, ahora juntos vamos a examinar las oraciones de Pablo y su vida de oración.
y tratar de aprender de él. Entonces vamos a tomar en cuenta esta pregunta y después de ver los versículos vamos a tomar tiempo para conversar y practicar. ¿Qué podemos aprender de nuestra propia vida como discípulos de la forma en que Pablo oró? Entonces, un voluntario, por favor, para leer dos secciones de Romanos 1, 8 a 10 y también Romanos 15, 13, lo que tenemos aquí en la pantalla. Un voluntario, por favor. Romanos 1, 8 a 10 y 15, versículo 13. Lesbia, ¿nos puede ayudar, por favor? Veo su micrófono prendido. Muy bien, adelante. Romanos 18, en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque su fe se difunde por todo el mundo. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de que recuerdo siempre en mis oraciones y de que en ellos le ruego que, si es su voluntad, me conceda que por fin pueda ir a visitarlo. Amén. Amén, muy bien. Y Romanos 15, 13, por favor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Y les recuerdo que el objetivo aquí es hacer observaciones sobre las oraciones de Pablo para poder en nuestra vida como un discípulo poner en práctica oraciones parecidas. Entonces vamos a ver ahora las oraciones de Pablo en 1 Corintios 1 y también Efesios. Aquí en 1 Corintios 1:4 Pablo dijo, siempre doy gracias a Dios por ustedes y por la gracia que les ha dado en Cristo Jesús. Y en Efesios dijo él, no ceso de dar gracias por ustedes, al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Entonces, ahí también vemos unas características de las oraciones de Pablo. Vamos a avanzar. ¿Alguien puede leer, por favor, de Filipenses 1, los versículos 3 a 4 y 9 a 11, por favor? Algunas partes de Filipenses. Henry, adelante. Muy buenos días, Henry. ¿Nos puede colaborar con la lectura de Filipenses 1, 3 a 4 y 9 a 11? En todas mis oraciones, siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,
lleno de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Muy bien, muchas gracias. Sí, entonces vemos a él dando gracias a Dios por los otros creyentes, por su comunión en el Evangelio, y él también está pidiéndole a Dios que su amor abunde aún más. Muy bien, y vamos a ver ahora las oraciones de Pablo en Colosenses y también Tesalonicenses. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Y de 1 Tesalonicenses, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre, y por sus actos de fe, por su trabajo, que es fruto de su amor, y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunas oraciones más. Un voluntario para leer acerca de las oraciones de Pablo en sus cartas a los tesalonicenses, los 2 versículos que tenemos aquí. José Manuel, ¿nos puede ayudar con lo que tenemos aquí en la pantalla? Estaba levantando la mano para hacer una acotación de una de las clases que recibimos anteriormente en el primer curso. Fue acerca de la expresión de la oración modelo que nos enseñó Jesús, que comienza con una expresión de elogio hacia Dios y luego vienen las 7 peticiones que hay ahí en la oración del Padre Nuestro y termina con una adoración también. Comienza con elogios hacia nuestro Padre Dios y termina con elogios hacia nuestro Padre Dios. Entonces, ahorita estaba meditando en que las oraciones de Pablo a la final se convertían en una doxología porque eran como oraciones de pedir y súplicas y luego terminaban con una alabanza. Así deberían de ser nuestras oraciones también. Muy bien. De hecho, vamos a cerrar nuestra clase hoy hablando sobre el Padre Nuestro y el ejemplo que tenemos aquí y qué significa para nuestras oraciones, esta oración ejemplar. Muy bien. Entonces, vemos aquí en las cartas a los tesalonicenses, Pablo diciendo, ¿cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios? De día y de noche, no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos y así podamos completar lo que falta a la fe de ustedes. Y sigue Romanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe de ser, ya que la fe de ustedes va creciendo y todos y cada uno de ustedes abunda en amor para con los demás. Vemos aquí unos ejemplos más en las oraciones de Pablo para Timoteo y también para esta situación que tenía que ver con Filemón. Dice, doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, sirvo con limpia conciencia, de que siempre día y de noche me acuerdo de ti en mis oraciones. Y doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque me he enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, para con todos los santos, y pido que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Entonces, regresando a esta pregunta, ¿qué podemos aprender de nuestra propia vida como discípulos
de la forma en que Pablo oró, pues vemos que las oraciones de Pablo fueron serias, constantes y siempre específicas sobre el crecimiento espiritual en los demás o para agradecer a Dios por las bendiciones espirituales que vio en los demás. Pablo siempre está diciendo día y noche, siempre, constantemente. Entonces vemos que la oración para él era un hábito en su vida como discípulo, día, noche, siempre, constantemente. Y también vemos que él normalmente estaba orando por bendiciones espiritualmente, crecimiento de la fe, que el amor abundiera, el amor entre los creyentes, el amor entre el cuerpo de Cristo, pues que el evangelio estaba creciendo. Entonces siempre tenía que ver con lo espiritual, la fe, el evangelio, el crecimiento espiritual. Y eso no significa que no podemos orar por cosas físicas, ¿cierto? Por el pan de cada día, por la protección, por las necesidades físicas. Pero al ver tantos ejemplos de las oraciones de Pablo, vemos que normalmente él estaba orando por bendiciones espirituales. Y eso vemos también en el Padre Nuestro. Una pregunta, ¿cuántas peticiones hay en el Padre Nuestro? ¿Cuántas peticiones vemos? Como cuántas categorías de oraciones hay en el Padre Nuestro. Siete peticiones, profesor. 7, exactamente 7. ¿Y cuántos de estos 7 tienen que ver con nuestras necesidades físicas y cuántos tienen que ver con nuestras necesidades espirituales o las necesidades espirituales de otras personas? Viendo esta división, ¿qué opinan ustedes? La mayoría tienen que ver con necesidades espirituales, ¿cierto? Que el nombre de Dios sea santificado, que el reino de Dios venga, que la voluntad de Dios se haga. El pan nuestro de cada día, sí, es una petición en que estamos pidiendo algo físico. Perdónanos nuestras deudas. Esto es algo espiritual, ¿cierto? No nos metas en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, algo espiritual. Y líbranos del mal. Eso puede ser tanto físico como espiritual, pensando en el mal espiritual y las tentaciones del diablo y todo eso. Podemos también incluir como la protección física en esta petición, pero hay 7 peticiones y hay una sola que es exclusivamente dedicada a lo terrenal, a lo físico, el pan de cada día. Y la mayoría de lo que estamos pidiendo en el Padre Nuestro tiene que ver con la fe, el reino de Dios, el nombre de Dios, el perdón de los pecados, la tentación. La mayoría tiene que ver con nuestras necesidades espirituales. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Entonces, está bien pedirle a Dios que nos dé el pan de cada día y que nos ayude con nuestros problemas aquí en este mundo. Pero también como discípulos queremos estar orando por las necesidades espirituales de otras personas. Y vamos a cambiar un poco de tema. ¿Qué opinan ustedes de esta pregunta? Y eso tiene que ver con el video que vieron ustedes. ¿Hay algo por lo que pueda orar por ti?
fue la estrategia de un plantador de iglesias, que él andaba siempre preguntando a otras personas, amigo, Desi, amigo, compañero de trabajo, ¿hay algo por lo que pueda orar por ti? Y de ahí él pues encontró oportunidades para hablar más sobre Jesús, sobre la gracia de Dios, sobre el mensaje de salvación. Pero para él, normalmente, su obra de evangelismo inició con esta pregunta: ¿hay algo por lo que pueda orar por ti? ¿Qué opinan ustedes de esta estrategia? ¿Funcionaría? Y explique por qué no. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, profesor, por acá hace 40 años que llegó un evangelista y su estrategia para fundar la primera iglesia acá en este municipio fue esa: agarrar muchos niños y oraba por nosotros y oraba por la familia y llevaba culto a los hogares, y la gente comenzó a pedir oraciones porque veían un resultado y una respuesta a través de esa oración. Muy bien, muy bien. Si alguien ha intentado esta estrategia, pidiendo si pudiera orar con otra persona, orar por otra persona. José David, veo su micrófono prendido, ¿desea aportar? Está encendido, pastor. Perdón, ok, sí. Pero con respecto a esto, si bien que me habló, pastor, yo creo que las oraciones son individuales, porque uno sabe, y Dios sabe que esa persona, yo puedo orar por mis tíos, mis parientes, pero digo entre mí, ¿valdrá? ¿Harán caso ellos de que yo les diga a mis familiares, todo eso? No, ellos tienen que realmente acercarse a Dios y orar, pedirle perdón de todas sus actividades. Tampoco puedo ser yo un intercesor de ellos, no. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el único intercesor, mediador, que puede ayudarnos prácticamente. Gracias, pastor. Me voy a apagar el micrófono. Gracias, no, tranquilo, no hay problema. Veo la mano del señor Regulo Puerta, adelante. Buenos días, ¿cómo estás, pastor? ¿Cómo están todos los que estamos haciendo este discipulado? Dios me lo bendiga. Mire, la pregunta está muy interesante. La pregunta es, ¿funcionaría esta estrategia como herramienta para hacer discípulos donde usted está? Mire, el ser humano es un ser humano que está acostumbrado a que el que te llegue es a pedir, es a solicitarte algo para beneficio propio o para ver qué puedes sacar del otro. Y no tan acostumbrado a que alguien te diga, mira, yo no vengo a eso, yo lo que vengo es a proponerte que si tienes algo en que yo pueda ayudarte a interceder por ti para que Dios te pueda ayudar en ese momento, a eso es lo que vengo. Entonces, como estrategia funciona porque el ser humano no está acostumbrado a eso. Está acostumbrado siempre a la intriga, ¿por qué vendrá? ¿Por qué me dice esto? Pero cuando tú, como estrategia, utilizas el arma de la oración como para decirle, mira, aquí hay alguien, aquí hay un instrumento de Dios que te puede ayudar para superar las cosas que te hacen mucho peso en la vida. Yo soy un instrumento y a través de la oración puedo procurar que Dios aumente tu fe, tu paciencia y te ayude en los problemas. Entonces, sí, para mí es una estrategia efectiva. Muy bien, muchas gracias, Regulo. Y sí, eso, el mundo no es muy acostumbrado a pasar mucho tiempo en la oración. Y no es cada día que alguien nos pregunta si hay algo por lo que podría orar por nosotros. Es algo diferente, algo que no pasa mucho. Entonces puede ser una forma para también expresar el amor. Pues, Bessie,
te amo tanto que yo quiero orar por ti, yo quiero orar con ti. Entonces puede ser algo que hacemos que va un poco en contra de las normas de este mundo, en un buen sentido. Muchas gracias para poder tener más oportunidades también. Muchas gracias, Regulo. Y Luis, veo su mano. Adelante, Luis. No lo escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pastor, yo digo que sí funciona porque a través de la oración, ejemplo, es así como que uno habla de la palabra. La primera vez quizás no le va a hacer efecto, pero la oración que usted le hace, incluso ahí cuando le dice a la persona que si necesita la oración y acepta la oración, aunque no acepte ese rato, pero si usted sigue intercediendo por esa persona, va a venir igual que la palabra cuando hablamos nosotros. Tenemos que orar por esa persona que acabamos de hablarle. Entonces yo creo que es una buena estrategia la oración. Muchas gracias, Luis. Y es importante recordar que una persona solamente puede llegar a la fe por el poder del Evangelio. Entonces puede ser una muy buena estrategia usar la oración y hacer esta pregunta: ¿hay algo por lo que pueda orar por ti? Puede ser una muy buena estrategia, pero esta estrategia necesita incluir dando seguimiento con el Evangelio. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar que usted está orando con su vecino, alguien de ustedes está orando con su vecino o pidiéndole a su vecino: ¿hay algo por lo que pueda orar por ti? Y usted sí, pase el tiempo en la oración, esta noche, el siguiente día, orando por su vecino. Es importante dar seguimiento con el Evangelio. Vecino, es que anoche sí, yo oré por ti, pero también quisiera contarte que Jesús, quien escucha nuestras oraciones, Jesús te ama. Pues Él te ama tanto que entregó su vida o algo así, porque necesitamos también incluir la palabra de Dios, el Evangelio, porque sabemos que la fe viene al oír las buenas noticias. Muy bien, entonces hemos hablado sobre hacer el bien, ojos abiertos, hablar con la gente y también este cuarto hábito de orar con y por otras personas. Y aprovechamos la oportunidad hoy de hablar sobre qué es y no es la oración. Sabemos que la oración es un privilegio maravilloso que tenemos y que podemos usar la oración en nuestra vida como discípulos y para tratar de hacer aún más discípulos, haciendo esta pregunta para poder tener puertas abiertas para hablar con personas nuevamente sobre el mensaje de salvación y lo que nuestro Salvador ha hecho para nosotros. Les recuerdo que vamos a tener clase este jueves. Esta noche vamos a tener la misma clase sobre la oración y el jueves vamos a hablar sobre el quinto hábito: escuchar a Jesús y escuchar a Jesús en su palabra, que es conectado a la oración, ¿cierto? Porque en la oración nosotros estamos hablando a Dios, a Jesús, y Jesús nos habla, nos responde en su palabra. Entonces vamos a ver este quinto hábito el día jueves. La semana que viene vamos a tener una conclusión a nuestro curso y vamos a tener una sesión especial para hablar sobre qué viene ahora y cómo inscribirse en otros cursos y cuáles son los próximos pasos para seguir estudiando con Academia Cristo. Y son súper fáciles. Vamos a incluirlos en un grupo de WhatsApp donde va a haber como el listado de los cursos y los enlaces para poder inscribirse en otros cursos. Vamos a cerrar ahora con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de comunicarnos contigo por medio de la oración y que nosotros podemos presentar nuestras necesidades,
ante ti y también nuestras acciones de gracia. Te pedimos que nosotros, como tus discípulos, seamos constantes en la oración y que oremos sin cesar. También te pedimos que nos ayudes a enfocarnos en lo espiritual en nuestras oraciones, orando por el crecimiento de la fe y por la obra de tu evangelio en nosotros. Entonces pedimos que por medio de tus buenas nuevas, te pedimos que nuestra fe aumente y que nuestra fe se manifieste en amor para contigo y para nuestro prójimo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, pastor. Sí, muchas gracias a todos por la participación. Bendición, Tengan un pastor. excelente Día día. jueves. Que Dios los bendiga. Igual, Dios los bendiga, Dios los bendiga, pastor. Buen día. Dios bendiga a todos. igualmente, muchos saludos, muchas bendiciones a todos. Que todos estén muy bien. Amén. Bendiciones para usted también. Gracias, chao, cuídense mucho. Chao.